Y atención porque llegan varias consultas, llegarán en estos minutos también, porque nos preocupa y nos ocupa la pandemia, el COVID-19, pero también y como servicio nos propusimos hace un tiempo ya, y te agradecemos por la cantidad de mensajes a vos del otro lado, de recorrer diferentes patologías, abrir algo que sabemos que los consultorios están abiertos, pero que hay menos consultas, y estos son registros también, ¿no? Por esa preocupación, aunque realmente no tendría que ser de ir a consultar a un especialista. Y con todo el equipo que comanda el doctor Federico Pérez Mangui, cada jueves se nos visita de forma virtual, en este consultorio virtual, diferentes especialistas. Hoy es el momento de la doctora María Lourdes Figuerola, investigadora principal de neurología de CINME. CINME es el Centro de Investigaciones Metabólicas, que además investiga constantemente en el avance, ¿no?, de los tratamientos para cada una de las patologías. Doctora, Rubén Suárez lo saluda. Gracias por la comunicación y por abrir de forma virtual el consultorio CINME a esta hora. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes. Bueno, ya llegan varias consultas. El tema de hoy, es más que preocupante. Tenemos algunos datos de la Organización Mundial de la Salud, que es la segunda enfermedad. Ya se nos vienen algunas preguntas, cefalea y migraña, ¿cuáles son las diferencias? ¿Qué es lo primero que tenemos que conocer, doctora? Bien, cefalea y migraña, la diferencia que existe es que cuando hablamos de cefalea, hablamos de cualquier tipo de dolor de cabeza. Sí. Cuando nos referimos a la migraña, hablamos de un tipo especial, particular de dolor de cabeza. Cefalea sería como el genérico, ¿sí? Okay. Con respecto a lo de la Organización Mundial de la Salud, la Organización Mundial de la Salud todos los años hace un Atlas Mundial de Enfermedades, donde pone las enfermedades más prevalentes en el mundo. La primera es la caries dental, eso es lo más prevalente, es la enfermedad más difundida. Después le sigue la cefalea de tipo tensión y en tercer lugar la migraña. Sí. Es decir, que si nosotros hacemos de lado la salud bucodental, las dos enfermedades más frecuentes son dolores de cabeza, son cefaleas, distintos tipos de cefaleas. Bueno, ¿cuántas consultas que tenemos? Ahora nos vamos a centrar en cefalea, ¿no? ¿Qué son? ¿Existen las cefaleas normales, doctora? No, es habitual que a veces viene un paciente porque de pronto empieza a tener dolor más frecuente o más intenso, y cuando le preguntamos, pero esto es nuevo, nunca había tenido dolor de cabeza antes, y nos habla de cefaleas normales. Sí. En general la gente tiene tan internalizado el dolor de cabeza como una enfermedad frecuente, algunos porque son varias generaciones, sobre todo de migrañosos, que a los dolores que solucionan con un analgésico común los llaman cefaleas normales, y de pronto cuando tienen alguna crisis que los hace ir a la guardia o que dura más de lo habitual, ese es el momento que consultan porque les parece que tienen algo distinto, cuando en realidad son variaciones de lo mismo. Claro. Quien está frente a la pantalla de Telemax, además de ver a la doctora, quien empieza a dar los primeros datos, la doctora María Lourdes Figuerola, investigadora principal de neurología de CINME, estamos viendo una presentación, las filminas, con datos más que interesante cuando hablamos de tratamientos, de analgésicos, pero ya lo estaremos repasando para el que no está frente a la pantalla de Telemax y además con la precisión de la doctora. ¿Cuándo una persona, doctora, y mire, justo aparece en pantalla, cuándo debes consultar un especialista? ¿Cuándo hacer la consulta? Bueno, una persona debe consultar por el dolor de cabeza, en principio si nunca tuvo dolor de cabeza comienza a sufrir el dolor de cabeza. Sí. El dolor de cabeza puede aparecer en cualquier momento de la vida, pero sobre todo si es después de los 50 años conviene hacer una consulta. Debe consultar cuando cambia la patente del dolor, es decir, que un dolor que por ahí tenía una vez por mes o cada 2 meses, de golpe se hace más frecuente. Claro. Debe consultar cuando la medicación cuando las crisis que manejaba con medicación en forma de comprimidos, como le decimos nosotros, por vía oral, de pronto esto no da resultado y necesita ir a una guardia y recibir analgesia endovenosa o por lo menos intramuscular, y debe consultar cuando cuando alguno tiene el peor dolor de su vida, o sea, un dolor que se instala rápidamente, que es un dolor explosivo, sobre todo cuando está en el contexto de algún ejercicio físico. Esos serían los que ineludiblemente deberían consultar. Doctora, ingresa un paciente con una consulta, Lole Maru.
Comunicados a través del 11 23 22 91 89. María de Caballito dice, trabajando desde casa, pasando más horas en la computadora, el hacer todo desde acá, cada vez más fuerte el dolor de cabeza. Cuando iba a la oficina, no estaba tanto en la compu. Me preocupa lo que me pasa ahora. ¿Qué situación? Bien. Sí, con la pandemia y sobre todo con la cuarentena, en general empezaron a empeorar los dolores de cabeza. Eso es multifactorial. No estamos hablando de tratamiento, pero lo voy a decir acá como sugerencias generales o recomendaciones generales para el dolor de cabeza. Nosotros lo que damos son el mantenimiento de las rutinas. El tema con la pandemia, entre otras cosas, es que las rutinas se han destrozado. Claro. O sea, la gente se levanta a distinta hora, come a distinto horario, trabaja, en general los que hacen home working, algunos tienen un horario determinado y otros resuelven las situaciones laborales en el momento que les parece, porque algunos están con los chicos en la casa, tienen las rutinas del colegio dentro del hogar. En fin, las rutinas se rompieron. Claro. Entonces, es importante para todo aquel que tenga dolor de cabeza, sea nuevo o el empeoramiento de uno que ya venía sufriendo, tratar de volver a incorporar las rutinas, es decir, acostarse y levantarse más o menos a la misma hora, o sea, mantener el ritmo de sueño, comer cada 3 horas algo, porque los ayunos de más de 3 horas hacen que se gatille, se desencadene una crisis cuando baje el azúcar en la sangre, tratar de hacer alguna actividad física ahora que desde hace ya 2 meses que podemos, por lo menos salir a caminar 1 hora por día, todos los días más o menos a la misma hora, o sea, mantener una rutina como si estuviéramos trabajando. Claro. El otro punto con las pantallas, que ya es territorio del oftalmólogo, es que mantenernos mucho delante de las pantallas disminuye la cantidad de veces que parpadeamos por minuto, porque estamos fijando la vista muchas horas. Esto hace que el ojo se seque y que se sienta como una sensación de arenilla, como que está sucio el ojo, y tal vez haya que resolverlo usando algún tipo de lágrimas artificiales que son de venta libre. No son farmacológicas, es un similar a la lágrima para lubricar la córnea y así que no moleste, eso puede dar dolor también. Pero es fundamental volver a la rutina. Bien, y yo le sumo algo más, hablando de otros, ya vamos a más consulta de la gente, que hay un montón, doctora, y le agradecemos el tiempo, es el bruxismo, y ahí recurrimos al odontólogo, ¿no? Pero es un tema también, que muchos tienen capaz un dolor de cabeza y es producto de eso. Sí, el dolor de bruxismo a veces se interpreta como dolor de oído, porque la articulación temporomandibular está justo si nosotros nos tocamos adelante del cartílago, ese que es como una media luna que está en la parte de adelante de la oreja, de la sección auricular, y abrimos y cerramos la boca, vamos a ver que se mueve la articulación, la podemos palpar. Es verdad. A veces hasta se escucha un clic cuando la articulación está lastimada. Es preocupante ese clic, doctora, yo le digo porque sufro de bruxismo y tengo la placa y me hace el clic. ¿Es preocupante ese clic? No, hay que ver la causa, o sea, porque ahí puede haber dolor articular porque el menisco, o sea, ese pedazo de cartílago que actuaría como una especie de goma eva entre las dos partes de la articulación, amortiguando el movimiento, o ese microtraumatismo permanente es igual al que está en la rodilla. Hay que ver si eso está lastimado, si está roto, pero generalmente el dolor del bruxismo es un dolor del músculo y de las láminas que recubren al músculo. Cefaleas, recurrimos siempre... La placa del descanso. Muy bien, cefaleas recurrimos siempre al analgésico, doctora. ¿Son útiles? Son útiles, pero los analgésicos son un mal amigo. ¿Por qué? Porque es buena definición el uso... Sí, es un amigo traidor. El dolor de cabeza es el único dolor que empeora tomando analgésicos en forma frecuente. O sea, una persona no debería usar para su dolor de cabeza más de 4 o 5 comprimidos analgésicos al mes. ¿Cuántos, doctora, que es importante? ¿Cuántos? 4 o 5 al mes. 4 o 5 al mes. Sí. A más de uno se le rompió el cálculo, doctora, ¿eh? A más de uno o de una ya está, 4 o 5, no le digo al día, pero a la semana o quincena es muy frecuente.
otro de los indicadores que tomamos para decirle al paciente que tiene que consultar, ¿no es cierto? Si supera los 4 o 5 comprimidos mensuales, tiene que consultar. ¿Por qué? Porque los 5 de este mes son los 10 de dentro de 4 meses y los de todos los días de dentro de 6 meses o un año. Qué buena definición. Hay un efecto rebote, una especie de adaptación del cerebro analgésico. Y entra en un círculo vicioso. Me duele la cabeza, tomo el analgésico, el dolor disminuye o desaparece por un rato, después mi organismo elimina el analgésico, el cerebro se da cuenta que le falta el analgésico, ¿y qué hace? Da dolor porque le está pidiendo a esa persona otro caramelito de paracetamol, de ibuprofeno, de diclofenac, de lo que sea que tome, porque le hace falta, lo necesita. Cefalea es el tema de hoy en el consultorio SIDME con la especialista, con la doctora María Lourdes Figuerola, y más pacientes que son nuestros oyentes de forma virtual. También se comunicó Natalia de Villa Devoto y dice: hola, gracias por la información tan clara, la doctora. Tengo un hijo de 8 años que se levanta y muchas veces a la tarde también con dolor de cabeza. En los más chicos, ¿es para preocuparnos? Hay que tener en cuenta que más o menos el 30% de los adultos empezaron la migraña, que es el dolor que más molesta, en la infancia. Entonces, en principio, cuando a un chiquito le duele la cabeza, le creemos, no hay que preocuparse, hay que ocuparse. En general, son todas, las cefaleas en general las dividimos en 2 grandes grupos. Las primarias, que son de las que nos ocupamos los neurólogos, que son la cefalea de tipo tensión, la migraña, la cefalea en racimos, en fin, donde la cefalea es la enfermedad. Después están las secundarias, por sinusitis, por un traumatismo, por un accidente cerebrovascular, por glaucoma, por lo que quieran. O sea, donde la cefalea es un síntoma más de otra enfermedad. ¿Sí? Bueno, en general, los chicos, hay chiquitos migrañosos, hay que ver sobre todo la actitud del nene frente al dolor. La migraña es un dolor que empeora con los movimientos, por eso en general los migrañosos se tiran en la cama y oscuras porque molesta la luz. Cuando a un nene le duele la cabeza es habitual que no quiera salir, que no quiera jugar, no quiera estar adelante de la pantalla con videojuegos. Entonces, con los chicos va lo mismo que para los adultos. En principio, hacer las rutinas también, de actividad física, de sueño, de comida, que en pandemia también se complican. Y por otro lado, llevar un calendario, siempre queja espontánea en el caso de los chicos, nunca preguntarle si les duele la cabeza. Pero si se queja del dolor, anotar. Y si estos dolores se repiten más de 4 o 5 veces en el mes, consultar con el pediatra. Perfecto. A ver, van quedando, y porque es muy clara la doctora María Lourdes Figuerola, investigadora principal de neurología de SIDME, los analgésicos, el mal amigo, ese traidor, ¿no? Que no te va a llevar a ninguna resolución de esta patología. Es buena esa rutina que tenemos que aplicar. Y le pregunto por el tratamiento. Sabemos de las investigaciones y de todo lo que se puede hacer en estos temas, pero ¿cuál es el tratamiento o qué podemos decir sobre eso, doctora? Mire, lo que seguro va para todos los pacientes son las rutinas de las que les hablé. Eso es fundamental porque por bueno que sea el preventivo que le demos en forma de comprimido, de inyección o de lo que sea, si no cumplen las rutinas, el dolor no se les va a ir. Es importante que si alguien tiene dolor de cabeza, piense bien al inicio, cuando empieza con la molestia, cuánto hace que no come. Porque a veces en vez de con un analgésico se cura con un alfajor ese dolor de cabeza, si es porque el azúcar está baja y por eso está desencadenando la crisis. Hay numerosos fármacos que se pueden usar, de todo tipo. Un montón de opciones terapéuticas tenemos. Desde comprimidos que se hace muchos años que se toman, hasta lo más nuevo que salió a la venta en el mercado aquel año pasado, que son los anticuerpos monoclonales, que nosotros en el SIDME hicimos toda la fase 3, ahora que todo el mundo habla de la fase 3 de la vacuna, nosotros hicimos la fase 3 de uno de los anticuerpos monoclonales que ya están en venta acá, desde el SIDME, que eso es un fármaco que se aplica una vez por mes, por ejemplo, en este caso, que se usa en aquellos pacientes en los que fracasaron las otras opciones en forma de comprimido. Bien. Hay varios grupos farmacológicos, pero eso los tiene que indicar el médico, cualquier fármaco de este tipo. Lo que sí es para todos, la recomendación es la rutina, que muchísimos pacientes mejoran el dolor simplemente
utilizando esos tips, ¿no es cierto?, de sueño, de comida y de actividad física. Bien, más pacientes, que son los oyentes, de forma virtual con los consejos. A ver, más mensajes. Juan Carlos de Maipú, Mendoza, dice, es muy importante la información que están dando. Le hago una consulta a la doctora, que lo hablo con mis hijos, ¿hasta dónde tomar analgésicos y cuál es el límite? Porque capaz el dolor es otro y siempre terminamos en eso. Sí, como les decía, Sí, sí. no hay que exceder... Hay muchas consultas sobre eso, doctora, hay muchas consultas sobre los analgésicos. Bien, no hay que acceder 4 o 5 comprimidos por mes. El tema es a veces que la persona no sabe en el momento en que tomar el analgésico. Hay gente que tiene actitudes heroicas y trata de esperar porque dice no puede ser que yo otra vez tenga que estar tomando el comprimido, en fin. En el dolor de cabeza lo importante es a la primera molestia tomar el analgésico. Yo le describo a la gente una crisis de migraña, por ejemplo, como una tormenta. Sí. El analgésico sería el paraguas. Si yo abro el paraguas en el momento que está garuando, el paraguas me protege. No me mojo, se abortó la crisis de migraña. Sí. Si yo tomo el analgésico en el momento que ya es un temporal, cuando lo tomo, cuando abro el paraguas, rompo el paraguas y me mojo lo mismo. Entonces están tomando el analgésico y sin resultado. Así que no hay que tenerle miedo al analgésico, hay que tomarlo bien al inicio, porque a veces la persona toma 3 o 4 a lo largo del día porque no los toma a tiempo. Si lo toma bien al inicio, puede ser que aborde la crisis y con un solo comprimido el dolor haya desaparecido. Doctora, hay varias consultas que Muy llegan importante. también por las redes sociales y se lo voy a leer textual, rápido. Son, a ver, capaz sirve para que otros se sientan también identificados, más allá de llevar una respuesta. Siempre aclaramos que después elevamos cada una de las consultas a los profesionales en el caso de que requiera algún tipo de consulta especial. Dice, a ver, trabajo con atención al público y llegué a la tarde y me duele mucho detrás de la oreja, tiene un dolor detrás de la oreja y la nuca, y me agacho y siento que como una sensación que se le infla la cabeza, dice Laura de Ituzaingó, doctora. Sí, bueno, tendríamos que hablar de diagnóstico diferencial de distintos tipos de cefalea, Claro. que es muy difícil hacer el diagnóstico sin ni siquiera, no digamos revisar al paciente, sino sin interrogarlo. Bien, bien. Yo lo que le puedo decir básicamente que los dos tipos de dolores más frecuentes son la migraña, que es un dolor a veces de la mitad de la cabeza, a veces de la otra mitad, que cuando va avanzando la crisis se generaliza, se hace de todo el cráneo, que habitualmente se siente como latidos y que tiene la característica de empeorar con los movimientos de cabeza y cuello. En general el paciente lo percibe, nos dicen, como si el cerebro no me entrara dentro del cráneo. Es una sensación expansiva, de aumento del dolor con movimientos habituales, agacharse a ponerse los zapatos, subir una escalera, correr 10 metros del colectivo. Y después está la cefalea de tipo tensión, que es una cefalea que no molesta tanto, por eso, pese a que es la más frecuente, es la que menos se consulta al médico porque se soluciona habitualmente con un analgésico común, donde el dolor es de toda la cabeza y una sensación como de sombrero o casco apretado. No sé exactamente cuáles son los síntomas. Bien, pero tomemos si quiere, y de las próximas consultas, doctora, si quiere de las próximas consultas que son muy particulares, tomar algunos conceptos para dejar en líneas generales, como bien explica usted. Claro. Por ejemplo, dice Miriam de Hurlingham, dolor de cabeza intenso por las noches durmiendo, tomo un tetralgin, así nos escribe, y con paño frío eso me alivia, dice Miriam, que con el paño frío eso alivia. ¿Qué podemos decir sobre esos puntos en general? Es muy probable que se trate de una migraña. Hay dolores que están relacionados al sueño, la migraña es uno de esos que puede despertar a la noche o mucha gente se despierta directamente con el dolor de cabeza. Hay que ver si a veces las personas obesas, por ejemplo, tienen lo que se llama la apnea del sueño, tienen un descanso nocturno malo por otras, no ya obesos cualquiera, algo que se llama síndrome de piernas inquietas, que se mueven las piernas durante la noche. En fin, hay algunos trastornos del sueño que también nos pueden llevar a tener dolor nocturno. Ok.
Así que vale lo mismo, ojo, si se despierta todas las noches. Otra cosa, hay que ver a qué hora se despierta. Hay gente que cena muy temprano y se va a dormir tarde. Esto hace que el ayuno nocturno sea prolongado, ¿sí? Porque si yo ceno 8:30 y desayuno a las 8 de la mañana, pasé 12 horas sin comer. Yo lo que les recomiendo a estas personas es que, si son de los que cenan temprano, pero se acuestan 11, 12 de la noche, que dejen el postre o hagan una colación antes de dormir, que así a veces evitan el dolor de la noche. Doctora, una de las últimas consultas. Héctor dice, quería consultarle a la doctora qué mito hay con la pastillita que tiene el mismo nombre que la migraña. ¿Qué mito hay, dice Héctor? ¿Qué le podemos decir? Sí, es un mito. O sea, hay numerosos fármacos en el mercado que tienen algo que se llama ergotamina y todos dicen migra algo, o como en el caso del medicamento que mencionó antes, que tome esta oyente a la noche, también tiene ergotamina, aunque no diga migra el nombre comercial. La ergotamina es un gran producto, es muy efectivo. Y repito el concepto, acá no importa qué tome, sino cuánto tome. O sea, si una persona toma 20 comprimidos de ergotamina por mes, está mal, lo mismo que si toma 20 ibuprofenos por mes. Se trata de tomar lo más eficaz. Si tengo 30 segundos, les explico algo. Sí, doctora, por favor. No sirve decir... me duele un poquito, me tomo un paracetamol, pero como no me pasa a las 2 horas tomo un ibuprofeno, y no me pasa y me tomo un diclofenac, y a último momento me tomo la ergotamina porque ya no doy más. O sea, si la persona que conoce su dolor sabe que va a terminar tomando la ergotamina, que empiece por la ergotamina, porque si no pasó un día espantoso, tomó 4 o 5 comprimidos y termina tomando el que le es efectivo en el momento en que ya no le sirve. Claro. Claro, no sabe la cantidad de mensajes, doctora, se lo leo rápido, le agradecemos el tiempo en este consultorio. Y miren, cuando la OMS dice que es la segunda patología en el mundo, cómo llegan, ¿no? En cascada la cantidad de consultas, porque esto está ahí como servicio en el día a día. Rápido, Hernán desde la provincia de Jujuy, fuerte abrazo, Hernán. Yo tomo, dice, una marca, una caja por mes, más o menos, ¿es malo o bueno? Y es malo, ¿no, doctora? Es malo, porque la caja tiene 20 comprimidos, de lo que sea, por lo menos tiene 20. Y mire, esta mujer es muy puntual, sí. Una sugerencia, parta los comprimidos por la mitad y use medio en cuanto empieza la molestia. Si ve que a la media hora, 40 minutos no le pasa, tómese la otra mitad. Pero si le pasó con medio, la próxima vez tome un cuarto. Bien. Y busque cuál es su dosis. Y eso es bueno consultárselo con el profesional, ¿no? Con el que está a cargo por supuesto, del tratamiento de este paciente. No solo la ergotamina, los medicamentos, los antiinflamatorios, a largo plazo pueden traer trastornos renales. Sí, él marcó un antiinflamatorio, una marca de un antiinflamatorio. Cualquier antiinflamatorio, ibuprofeno, diclofenac. De hecho, a nosotros nos derivan muchos pacientes, los hipertensólogos, los especialistas en la presión alta. ¿Por qué? Porque hay gente que toma un montón de analgésicos, eso sube la presión y después no la pueden controlar. Los gastroenterólogos, porque terminan haciendo una gastritis erosiva o una úlcera. Así que ojo con los analgésicos. Mire, este es particular, se lo leemos porque no hubo otros en este sentido. Dice esta oyente que tiene un dolor de cabeza desde que hace 2 años que nació su hija. Yo pienso que es la epidural, porque antes nunca me pasó el dolor de cabeza y sensación de borrachera, así como mareada se siente esta oyente. ¿Qué le decimos? Los mareos son un síntoma bastante inespecífico, ¿no es cierto? El dolor después de la epidural en general es poco tiempo que dura y es un dolor que aparece en general con los cambios de posición, que la persona está acostada, no tiene el dolor, se para y aparece. Ojo, porque la migraña, 20% de la población mundial, enorme la cifra, muchas veces aparece en las mujeres con modificaciones bruscas hormonales, como es el caso de un parto.
Okay. Así que puede ser que haya comenzado a tener migraña a partir del parto. Y para cerrar, la queremos escuchar a usted y que tenga esta conclusión, como se lo pedimos siempre, a cada uno de los especialistas del equipo que comanda el doctor Federico Pérez Mangui, el director de CIDME, el Centro de Investigaciones Metabólicas, y en esta oportunidad con la investigadora principal de neurología de CIDME, la doctora María Lourdes Figueroa. Doctora, ¿cuál es la conclusión sobre todo lo que hablamos? Lo que tiene que quedarle al oyente. Lo que tiene que quedar es que no importa que tengan varias generaciones que sufrieron con dolor de cabeza y consideren que es un mal familiar o que como le pasa a mucha gente, no tiene tratamiento. Todos los dolores de cabeza tienen tratamiento, ¿sí? O sea que el mensaje es consulten, porque no hay que aprender a convivir con el dolor. Tienen tratamiento. Por favor, bajen el consumo de analgésicos, sí. Acuérdense, bien al inicio, la mitad del comprimido, esperen a ver qué pasa. Si están muchas horas encerrados trabajando, traten de cada 2 horas abrir una ventana, dar una vuelta a manzana, cambien de aire, eso también mejora a veces el desencadenante de las crisis, cuando es por trabajo, por fijar la vista mucho tiempo prolongado. Recuerden caminar por lo menos 45 minutos por día, todos los días a la misma hora, acostarse y levantarse dentro del mismo horario, un fin de semana, un feriado, quieren dormir más, duermen un ratito más, desayunan y duermen otras 3 horas, pero cortan el ayuno y el sueño, coman cada 3 horas y algo que nadie preguntó, pero que es importante, no hay una dieta de migraña, ¿sí? No saquen alimentos por la migraña, háganse un registro, ¿sí? Porque poca gente gatilla la crisis por lo que come o bebe. Entonces, cada vez que tienen una crisis, piensen qué comieron 2-3 horas antes o qué tomaron. Si hay un factor común, si cada 10 veces que comieron chocolate, a las 2-3 horas o a la media hora, 7 veces tuvieron dolor de cabeza, eliminen el chocolate. Pero no saquen nada porque sí, ¿sí? Bien, doctora, muchas gracias por el tiempo, agradecemos a los oyentes también por la cantidad de consultas, fue muy pero muy clara en esta patología que lo más importante es consultar a un profesional, es acercarse, nos queda claro también cuando los más chiquitos también tienen esta patología, los analgésicos, me queda esa frase bien pero bien popular y que a la gente llega, que se transforma en un enemigo, en un mal amigo, ¿no? En un traidor, teniendo en cuenta que después no va a resolver esta situación. Gracias por el tiempo, por los consejos y por este servicio para el oyente. No, por favor, muchas gracias por poder difundir esto y quedo a sus órdenes cuando gusten. Muy amable. La doctora María Lourdes Figueroa, la investigadora principal de neurología de CIDME, el Centro de Investigaciones Metabólicas. No solo, y mira, te lo vamos a cerrar con la pandemia, porque nos preocupa y te lo decimos siempre y nos ocupa día a día, pero mira cuántas patologías y enfermedades, ¿no?, que hay para recorrer y con tanta inquietud. Y más esto que se potencia en plena pandemia porque muchos no van, ¿no?, para esa consulta al médico clínico o al especialista. Cerrando esta información con el parte del Ministerio de Salud de la Nación, es récord en cantidad de casos positivos en la República Argentina, hablando de COVID-19, récord, 17.096 casos positivos, 17.096 casos positivos. Esto en pleno ascenso va a convertir a la República Argentina entre los primeros puestos en cantidad de casos positivos, 17.096, si hablamos en las últimas 24 horas que murieron 421 personas. Bienvenido sea la apertura con protocolo de varios sectores, ¿no?